Es increíble que en una obra en donde ningún personaje tiene su seguridad garantizada, el tipo que intenta sacrificarse cada 5 minutos siga con vida. Es simplemente poético, y antes de que alguien en los comentarios me diga que Megumi ya se murió, pues déjenme decirles que no es así. Aún pueden sacar a Sukuna de su cuerpo, pero no vamos a profundizar en eso. Lo que nos importa en el día de hoy es contabilizar todas y cada una de las veces en las que este loco estuvo a punto de aplicarse la automorición. Créanme que resulta bastante gracioso como Fushiguro intentaba invocar a Majoraga hasta para comprar el pan. Así que aclarado eso, ahora sí, comencemos. Antes de empezar a contar cada intento de invocación, considero importante recordarles por qué utilizar a Majoraga era igual que firmar una sentencia de muerte. Resulta que la técnica de las 10 sombras no es tan fácil de usar como parece. Para poder controlar a cada Shikigami, como por ejemplo el elefante máximo o la estampida de conejos o lo que sea, antes es necesario exorcizarlos. Es decir, el usuario de la técnica tiene que derrotar a estas sombras para poder hacer uso de ellas como se le dé la gana. Es como si fuera una especie de combate Pokémon. Primero tienes que capturarlos para poder usarlos en batalla. Hasta allí todo bien. El proceso es bastante simple, tal como explica Fushiguro. Primero se empieza con los lobos de Jade y poco a poco se van exorcizando los demás Shikigamis. Es un proceso lento pero seguro. El problema viene cuando se intenta obtener el control de Majoraga. Ese bicho es demasiado poderoso y en toda la historia del clan Zenin ningún hechicero ha conseguido exorcizarlo por su cuenta. Eso significa que cuando alguien lo invoca, casi siempre el resultado es el mismo. Majoraga elimina al usuario de la técnica que no fue capaz de exorcizarlo. Por eso invocarlo es prácticamente un suicidio y Fushiguro a lo largo de esta historia abusó demasiado de su suerte. La primera vez que intentó usarlo fue justamente al final del primer capítulo, cuando por unos breves instantes Sukuna tomó el control del cuerpo de Itadori. Megumi rápidamente hizo la pose para invocar a Majoraga. Recuerden esa posición de manos, donde ambos puños están cerrados y uno se posiciona delante del otro. Siempre que Fushiguro adopte esa posición significa que está dispuesto a sacrificar su vida. En este caso las cosas no pasaron a mayores gracias a que Itadori logró suprimir el poder de Sukuna, pero sí que Fushiguro tenía la intención de acabar con toda esta historia antes de tiempo. Su segundo intento curiosamente también sucedería contra Sukuna. Luego de que este tomara como rehén al propio Itadori después de sacarle el corazón, Megumi de nuevo creyó que su única opción era utilizar su as bajo la manga. Este es uno de los intentos más interesantes porque aquí sí estuvo cerca de invocar a Majoraga. Ya estaba por terminar de recitar el conjuro cuando Itadori volvió en sí y murió frente a sus ojos. Si eso no hubiera sucedido, Megumi no solo habría eliminado a Sukuna, sino también se habría asesinado a sí mismo, y lo más importante de todo esto es que si él no se hubiera desesperado en ese momento, Sukuna nunca se habría enterado que él tenía el potencial para usar a Majoraga, que esa fue la mayor razón por la cual el Rey de las Maldiciones se interesó en él. Si algo nos ha demostrado esta obra es que spamear Majoraga nunca le sirvió de nada a Megumi. Más adelante se darán cuenta del porqué. Ahora pasemos con el tercer intento fallido de invocación. Cuando se enfrentó a Hanami junto a Maki, las cosas se estaban poniendo difíciles para ambos. Fushiguro estuvo dispuesto a volarse los intestinos con tal de vencer a la maldición. Hanami lo había infectado con una de sus raíces y cada vez que intentaba usar su energía maldita, su estómago recibía daño. Sin embargo, eso no le importó en lo más mínimo y, como ya era costumbre, cerró sus puños con la intención de usar a su mejor monstruo. Lo curioso de aquí, o mejor dicho, lo imprudente de la actitud de Megumi, es que en ningún momento se puso a pensar que si Majoraga llegaba al campo de batalla, también pondría en peligro a la persona que quería salvar. Si derrotaban a Hanami, de todas maneras tendrían que exorcizar a Majoraga, de lo contrario el Pokémon los eliminaría. Tremendo razonamiento el del joven Fushiguro, qué hombre tan inteligente y tan temerario. De verdad que por estas cosas pareciera que este loco, más que salvar a los demás e impartir su justicia, solo estaba buscando una excusa para morir. Hasta el propio Gojo se lo dijo, solo porque tienes ese as bajo la manga, es decir Majoraga, crees que en el peor de los casos puedes dar tu vida para resolverlo todo. Esas palabras definen completamente a Megumi. Es un personaje que nunca mide las consecuencias de sus actos cuando se encuentra acorralado. Solo intenta atraer a Majoraga y desecha completamente su propio futuro. Por eso el cuarto intento es tan significativo, porque a diferencia de los intentos anteriores, esta vez se detuvo antes de cometer una locura. Megumi se estaba enfrentando a una maldición de clase especial de estas que nacen a partir de los dedos de Sukuna, y cuando empezó a sentir que estaba perdiendo la batalla, pasó por su mente la idea de siempre. Hizo la pose de manos y todo, pero antes de empezar a recitar el conjuro se retractó al darse cuenta de que no valía la pena ir tan lejos para derrotar a un enemigo que podía vencer fácilmente con su propia fuerza. Parecía que Megumi ya había aprendido la lección. Majoraga solo debía usarse como último recurso y no como una técnica para bajarse a cualquier random. Y digo parecía porque en Shibuya se le olvidó todo esto.
Como dice el dicho, la quinta es la vencida y como todo un pro, Megumi invocó a su mejor monstruo para eliminar al insignificante de Shigemo. A día de hoy sigo sin entender por qué hizo esta estupidez. Entiendo que el rubio lo atacó por sorpresa y lo dejó en un estado crítico, pero ¿qué ganaba Fushiguro liberando a Majoraga por una de las zonas más concurridas de Japón? Es cierto que él contaba con que Inumaki ya hubiera evacuado a todas las personas, pero aún así fue una jugada estúpida y la pagaría muy caro. Sukuna sería el encargado de eliminar al Shikigami y en el proceso miles de personas serían asesinadas por él, dado que para poder ganarle a ese bicho tuvo que utilizar sus mejores técnicas. Indirectamente, Fushiguro fue el responsable de que Itadori se sintiera terrible luego de ver los daños ocasionados por Sukuna en Shibuya. Por eso es que antes les había mencionado que spamear a Majoraga nunca le trajo nada bueno a Megumi, y esto queda aún más claro cuando por intentar usarlo por última vez contra Sukuna, este aprovechó la situación para acercársele y tomar su cuerpo. Esa sería la sexta vez en la que Megumi trataría de invocar a ese Shikigami, y lo que más me llamó la atención es que el personaje nunca aprendió de sus errores. Es cierto que Sukuna era un enemigo peligroso, pero hermano, en ese mismo lugar estaba Hana, y si la prioridad era liberar a Goyo, ¿cómo se te ocurre involucrarla en el ritual para exorcizar a Majoraga? Suponiendo que Sukuna perdiera ante el Shikigami, ¿cómo iba a hacerle él para vencerlo después? Literalmente estaría desechando todo por lo que habían luchado en el juego de la extinción. No solo se habría sacrificado a sí mismo, sino que también habría eliminado cualquier posibilidad de liberar a Goyo de la prisión confinadora. Además, en lugar de intentar vencer a Sukuna, ¿por qué no intentó escapar? El propio villano mencionó en voz alta que había hecho un voto vinculante con Itadori, en donde no podía herir a nadie durante un minuto. ¿Qué le costaba huir mientras pasaba ese minuto? Pero no, él tenía que traer a Majoraga como buen suicida que es. Con ese tipo de decisiones uno no sabe qué pensar de Megumi. En ocasiones parece un tipo inteligente y muy estratégico, pero en otras parece que le gana su impulso de idiotez. 6 veces, amigo. Ese fue el número de ocasiones en las que Megumi intentó llevarse a todos consigo. Es una cifra considerable y honestamente me parece sorprendente que sea de los pocos personajes que aún siguen con vida. Puede que Sukuna haya tomado su cuerpo, puede que haya hundido su alma en lo más profundo de su ser, pero a pesar de todas esas cosas, e incluso considerando que Sukuna retomó el proceso de encarnación, Megumi todavía puede sobrevivir. Tal vez el destino de este personaje sea ese, ser el único que pese a haber intentado sacrificarse varias veces, de alguna forma no muere. Es como si de verdad estuviera bendito. Recuerden que Megumi significa bendición, pero nunca me esperé que su suerte llegara hasta esos niveles. Pero en fin, ya veremos si al final de la historia consigue sobrevivir o no. Por hoy ya damos por terminado este video, así que si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y dicho eso, ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.